Muy bien, pues hoy vamos a trabajar en nuestra formación un elemento muy importante en trabajo social, ¿vale? Que sería la utilización de escalas de valoración. La utilización de escalas de valoración. Os recuerdo que las escalas de valoración son una serie de instrumentos que nos permiten tomar mediciones sobre aspectos concretos que puedan tener nuestros clientes o usuarios en trabajo social y se utilizan por muchas disciplinas. Por ejemplo, la psicología, la medicina, casi cualquier profesión puede crear sus propias escalas de valoración. Una escala de valoración, puede haber escala de valoración para medir casi cualquier cosa, pero son instrumentos que están validados científicamente, que están diseñados para que una persona que vaya a hacer intervención o también investigación pueda obtener una medición concreta sobre un aspecto concreto de la realidad o de sus usuarios o de sus clientes o de los casos con los que esté trabajando. Imaginaros que nosotros queremos medir la sobrecarga de un cuidador de una persona mayor. Bueno, pues tenemos escalas, como por ejemplo es la escala de Zari, ¿vale? Nosotros aplicamos esa escala de Zari, que es un cuestionario de preguntas. Recordad, no es un cuestionario para hacer un estudio tipo cuestionario, tipo test, sino sería todos los datos de la escala de Zari, por ejemplo, nos daría un número concreto, un valor concreto, ¿vale? Una medición concreta que nos diría cuánta sobrecarga tiene ese cuidador o esa cuidadora, ¿vale? Con lo cual, esa sobrecarga, ese número de sobrecarga, siempre nos dirá si es elevado, es medio o es bajo, ¿vale? Es decir, nos da como, vosotros conocéis el tema de la ley de la dependencia, ¿verdad? Se utiliza un sistema de multiescala para a cada sujeto otorgarle una puntuación, ¿vale? Y en función de los puntos que obtiene, se coloca al sujeto en un grado y en un nivel. Bueno, pues esto es una escala, ¿vale? Por eso digo que hay escalas, hay para todo. Es decir, todas las escalas de la dependencia sirven para tener una puntuación, una valoración, ¿vale? Cualquier escala sirve para tener una puntuación o varias, ya veremos que hay algunas que son un poco más interesantes o más complejas y nos permiten dar una información muy potente para intervenir, porque nos sirve de complemento, por ejemplo, a un estudio o también a un diagnóstico. Si yo quiero demostrar que una familia tiene sobrecarga, me vendría muy bien aplicar, por ejemplo, una escala de sobrecarga, ¿vale? Si yo quiero decir que una persona tiene dañada su calidad de vida, pues a lo mejor tengo que utilizar una escala de calidad de vida, que también las tenemos, por ejemplo, las ENCAP u otras más que se pueden utilizar y que son sumamente interesantes. Es decir, casi para cualquier parámetro nosotros podemos utilizar escala. Oye, yo quiero demostrar que esta persona mayor tiene tristeza o se aproxima a problemas de depresión o tiene un daño cognitivo. Tengo un montón de escalas que me permitirían trabajar esos aspectos y ser complementarios a un posible estudio, a un posible diagnóstico o si estoy haciendo investigación, que es lo más divertido también, yo puedo tener datos sobre ese tipo de cuestiones. Imaginaros que sobre el tema de calidad de vida, ¿vale? Yo quiero en trabajo social hacer un proyecto de intervención o un proyecto de investigación y yo quiero demostrar que una intervención en trabajo social aumenta la calidad de vida de un grupo de personas. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de una manera muy interesante. Yo puedo coger a ese grupo de personas antes de empezar el proyecto que yo vaya a trabajar con ellos y medirles con una escala la calidad de vida. Me va a dar una puntuación de esas personas. Yo ya sé esas personas qué puntuación tienen en la medición que hemos hecho escalar. Yo aplico el proyecto de intervención, aplico esas modificaciones sobre la realidad social y luego al final vuelvo a pasar la misma escala de calidad de vida. Se supone que con mi proyecto debería de haber mejorado la calidad de vida. Bueno, pues con estos instrumentos, fijaros, lo he utilizado para estudios, lo puedo utilizar para diagnóstico, lo puedo utilizar para una evaluación de un proyecto o para una explicación de tipo científico donde yo demuestre que hay un fenómeno que genera un cambio importante, una modificación de la realidad y en este caso he utilizado escalas que me pueden servir de referente pre-intervención o post-intervención, pre-investigación o post-investigación, pre-test o post-test, ¿vale? Trabajaríamos con esos parámetros, es decir, las escalas de valoración nos sirven para estudiar, para diagnosticar en trabajo social como complemento diagnóstico y nos sirven, por tanto, también para generar evaluaciones en trabajo social y nos sirven también para hacer investigaciones en trabajo social. Son instrumentos tremendamente interesantes. Vamos a ver hoy, en concreto, dos escalas de valoración que las vamos a intentar aplicar al trabajo social. Vamos a suponer que nosotros queremos valorar
a través de un diagnóstico, ¿vale? Queremos hacer una valoración diagnóstica de una situación global de una persona mayor, ¿vale? Para ello, hoy vamos a trabajar en este ejemplo con dos escalas de valoración. Una escala de valoración que está creada por un grupo de trabajadoras sociales españolas, ¿vale? Que se llama el BATAD, ahora lo vamos a explicar, y es una escala que nace del trabajo social. Quien no sea trabajador social le va a costar mucho trabajo hacer esta escala. Hay escalas que son muy sencillas porque son aplicables por cualquier profesional que se pueda poner a trabajar con esa escala, y hay escalas que si no tienes una formación previa o no tienes una cualificación previa, imaginaros que yo quiero valorar cuando vais al médico, ¿no? Muchas veces nos duele, ay, me duele la tripa, me duele la barriga, y el médico te dice, bueno, pues tú mata aquí, y te da así unos golpecitos en determinadas partes, y te hace una serie de preguntas, y te presiona el abdomen, y te dice, eso que está haciendo es una escala específica que tienen formación en los médicos generalistas, los médicos infantiles, los médicos pediatras, etcétera, etcétera, para valorar y descartar en su ayuda en diagnóstico con una escala específica que le ayuda a ver por dónde o por dónde no tiene que tirar en el diagnóstico médico. Es decir, escalas hay mucho. Por ejemplo, esta, un trabajador social no sabría hacerla porque no tiene la cualificación o formación. La escala que vamos a explicar hoy, que es el BATAD, si tú no tienes formación en trabajo social, te puede costar un poquito o bastante poder hacer esta escala. Es una escala un poquito más compleja que la vamos a ir explicando pasito por pasito, ¿vale? Por otro lado, es muy importante también entender que podemos aplicar otras escalas generalistas. Nosotros vamos a explicar una escala de autoestima. Una escala de autoestima también, por ejemplo, para personas, pero también las podemos aplicar nosotros, la famosa escala de autoestima de Rosenberg. Oye, yo quiero decir que esta persona tiene buena autoestima o tiene dañada la autoestima. Tengo una escala que es fantástica, que es maravillosa, que ahora la vamos a ver, que es la famosa escala de Rosenberg. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar explicando la escala BATAD. Os recuerdo que tenéis material complementario, tenéis material a vuestra disposición para seguir esta explicación. Si tenéis la escala delante, es muchísimo más sencillo que si no la tenéis. En principio, lo que vamos a hacer es una brevísima introducción de qué es el BATAD y qué elementos pone a nuestra disposición. Bueno, esta escala, bueno, BATAD, ¿no? Se llama Escala Global de Valoración Social de las Personas Mayores. Como os he explicado al inicio, es una escala que está creada por un grupo de trabajadoras sociales españolas y sirve para eso, para poder crear una valoración global de las personas mayores. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta sobre el BATAD? Bueno, el BATAD posibilita la coordinación sociosanitaria. ¿Por qué? Pues porque si todo el mundo hace valoraciones con esta escala y entiende la escala, es muy fácil, ¿vale?, poder transferir información, compartir información y que nos expresemos de manera escalar entre colegas o profesionales. Por tanto, la coordinación sociosanitaria es muy sencilla. Inherente a esto que estoy explicando, el número y magnitud de necesidades existentes es capaz de medirlo esta escala. Tú puedes ver qué necesidades se presentan en una persona mayor y cuánto necesita de esas necesidades, qué magnitud, qué gravedad, qué urgencia tiene. Además, es muy interesante porque si tú a un grupo de 10, 15 o 20 personas mayores les pasas el BATAD, te los va a valorar con una serie de niveles, ahora veremos, una serie de puntuaciones, con lo cual tú puedes establecer un orden de prioridades, ¿vale?, según la gravedad o la situación, lo dañada o no, en términos de daño, de necesidades específicas que se detecte por el BATAD, que tengas que intervenir. Puedes establecer un orden de prioridades y evidentemente permite tanto valoraciones amplias, por ejemplo, quiero ver cómo está la situación social de un grupo concreto de personas mayores, o valoraciones individualizadas. Quiero saber específicamente cuál es la situación social que tiene, por ejemplo, un sujeto con el que yo esté trabajando a partir de la escala BATAD, ¿vale? La escala coloca a las personas mayores en diferentes tipologías. Bueno, como veis, la escala tiene unos años, por eso habla de tipos de ancianos. Nosotros no decimos ancianos, decimos personas mayores en términos técnicos en trabajo social en el contexto español, ¿vale? Tendríamos como diferentes tipos de vejez, ¿no? Colocaríamos a la persona en vejez sana, un grupo, que serían aquellas cuyas características físicas, funcionales y sociales están de acuerdo con su edad cronológica, existiendo ausencia de enfermedad física, psíquica, emocional o social, ¿vale? Sería un primer grupo, es decir, hablaríamos, fijaros, aquí estamos hablando de esa ausencia de problemática, con lo cual estaríamos hablando de una vejez sana. Hablamos de vejez enferma, es aquella
en que la persona mayor presenta patología física, psíquica, funcional o social aguda o crónica, con distintos grados de severidad, pero que no le invalida permanentemente o que no le hace encontrarse en situación de riesgo o dependencia, que son también elementos que valora la escala. Es decir, tú tienes determinadas patologías físicas, psíquicas o funcionales, da igual que sean crónicas o no, ¿vale? Pero no te invalida de manera permanente, sino que es un elemento transitorio, ¿vale? Y evidentemente tampoco te coloca en situación de riesgo o dependencia, ¿vale? Tal y como lo mide la escala. Eso lo denominaremos vejez enferma. ¿Qué se considera en esta escala vejez frágil o en situación de riesgo social? Bueno, es cuando aparecen 3 o más de las siguientes funciones que las vamos a ver ahora. Si os dais cuenta, todas y cada una de las funciones que aparecen en esta escala son elementos que los trabajadores sociales en nuestra experiencia profesional, en nuestros diagnósticos, en nuestros informes sociales, en nuestras fichas sociales, ya sabemos que son elementos de riesgo social. Por tanto, la escala, si los mide, automáticamente son elementos que nosotros conocemos en el campo gerontológico, ¿vale? Por ejemplo, ser mayor de 80 años, sobre todo si es mujer. ¿Por qué? Pues porque son los grupos de mayor riesgo social de personas mayores en España. Por tanto, la escala, si lo detecta, evidentemente te lo va a marcar. Vivir solo, evidentemente, ¿vale? Si una persona mayor está sola, está en un estado de situación o riesgo social que si vive acompañada. Esto es muy importante. También aquí se incluirían las personas mayores que sean transeúntes, es decir, hablamos del fenómeno del sinhogarismo, ¿vale? Vivir con otras personas mayores de 75 años y son mayores, sobre todo si la unidad de convivencia está formada solo por ancianos u otras personas con discapacidades importantes. Yo vivo acompañado, pero personas con las que vivo son o muy mayores, o tienen discapacidad, o tienen, ¿vale? Esos perfiles significan que si a mí me hace falta algo, son personas que me pueden atender, pero no me van a poder atender con mayúsculas, cuidar con mayúsculas, ¿vale? Solventar todas mis necesidades. Entonces, estamos en una situación de interdependencia de unos y de otros. Por tanto, también es una situación de riesgo. No os preocupéis porque esta información que estamos dando, la escala la va a medir, ¿vale? Simplemente que sepáis que es cuando se dan estos elementos. También, ser persona mayor y además ser cuidadora, es decir, una persona que es mayor, que además está cuidando de otra persona, da igual que sea mayor o no, pero son cuidadores principales, son personas que están en riesgo social. También, muy importante, riesgo social, pérdida de la pareja en el último año da igual la causa, fallecimiento, un divorcio, una separación, es decir, ya no está, o yo no estoy con mi pareja, al menos en el último año. ¿Por qué en el último año? Porque es el periodo de tiempo de shock más fuerte, ¿vale? Que la persona requiere para volver a reactivar sus mecanismos, mínimo ese año, ¿vale? Ya digo, no lo tenemos que memorizar porque la escala lo va a preguntar, ¿vale? Haber cambiado de domicilio en el último año o carecer del mismo, evidentemente, si no tienes domicilio, estás en una situación de riesgo social, pero también si has tenido una mudanza, ¿qué le ocurre a las personas mayores? Que los cambios de domicilio significa también un alejamiento con sus comunidades de referencia, ¿vale? Un alejamiento con sus comunidades de pertenencia, con lo cual puede dañar también otros elementos que los pongan en situación de riesgo. La escala es sensible también a esta medición. O también ingreso hospitalario en el último año, porque evidentemente genera características también de riesgo social. Vejez también, por ejemplo, cuando necesite características, ¿no? Necesita ayuda para realizar las actividades de la vida diaria o para las actividades instrumentales y carencia de la misma, incluida la expectativa de carencia. Recordad que una cosa son las actividades de la vida diaria, que son las básicas, asearme, comer, o vestirme, etcétera, etcétera, pero las instrumentales son otras más complejas. Oye, hacer un recado, hacer una llamada telefónica sin ningún problema, poder, ¿vale? Son otro nivel superior, pero que también pueden estar dañadas. También, elementos de riesgo que detecta la escala cuando hay problemática familiar o malas relaciones anteriores, sobre todo con los convivientes, es decir, con las personas con las que vivo. Oye, mira, es que resulta que yo vivo con mi pareja y yo soy mujer y mi pareja, yo sufro maltrato por parte de mi mujer, vivimos juntos, pero claro, eso también te coloca, cuidado, en una situación de riesgo social importante, ¿vale? Pacientes geriátricos sería el siguiente nivel, y los denomina, fijaros que el lenguaje nosotros ya lo usaríamos de otra manera, pero la escala utiliza estos valores. ¿Cuándo aparecen 3 o más de las siguientes funciones? ¿Vale? Ser mayor de 75 años, vivir solo, problemática familiar o malas relaciones anteriores, sobre todo con convivientes,
y carecer también de familia o personas para satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria, ya sea por inexistencia, malas relaciones o imposibilidad de prestar esos cuidados. Es decir, tengo familia, no tengo familia, pero aunque la tenga, si no me puede asegurar esos cuidados, pues sería una de estas características. Cuando cumplen 3 o las 4 opciones que están aquí, además de frágil, porque seguramente está cumpliendo alguna de fragilidad o de riesgo, también vamos a entender que es un paciente geriátrico. Si os dais cuenta, la escala es capaz de darnos diferentes perfiles que coinciden en un mismo sujeto. Por eso es una escala un poquito más compleja de elaborar o de trabajar, ¿vale? En cualquier caso, también nos va a dar, ahora lo veremos, 3 indicadores según letras que va a medir la escala. Por ejemplo, las F, se dan 3, pues decimos que está relacionado con ancianos frágiles. Las G, cuando se dan 3 o más, diríamos que es un anciano con perfil geriátrico, tiene necesidades de tipo geriátrico, y también va a medir otro parámetro que se mide en términos de X, las letras X, ahora las veremos en la escala todo esto, que significa que hay posibilidad de maltrato, ¿vale? Si os dais cuenta, la escala no es una escala de detección de maltrato. Hay muchas escalas específicas que son capaces de decirle al trabajador social si hay un maltrato en personas mayores. Esta no, pero esta te mide el riesgo. Es decir, si aquí me sale una X en cualquier momento en la escala BATA, yo como técnico profesional ya estaría buscándome escala de valoración del maltrato para pasarla y rápidamente verificar si existe o no existe un maltrato real en ese sujeto persona mayor, ¿vale? Con lo cual la escala es muy interesante porque nos da pistas para seguir profundizando a niveles diagnósticos, de estudio o de investigación, ¿vale? Bueno, con ello, evidentemente, os decía, las escalas además, esta escala además de dar clasificación por letras, por categorías, también te puntúa una serie de parámetros que mide durante todas las preguntas de la escala a cada sujeto, donde según la puntuación que tenga, puede ser, por ejemplo, si la puntuación sale más o menos entre 5 y 9, diríamos que esa persona tiene una buena o aceptable situación social. Si tiene entre 10 y 14, diríamos que existe un riesgo social, con lo cual ya como trabajadores sociales tendríamos rápidamente que poner mecanismos en marcha. O si hay 15 o más en la puntuación, ya hablamos con propiedad de que existe un riesgo social grave, ¿vale? Con lo cual, pues también tendríamos que marcar intervenciones en trabajo social y a partir de aquí ver qué es lo que podemos hacer. Eso en el caso de que estemos en intervención, y si estamos en investigación, pues tendríamos las puntuaciones de daño que nosotros estemos valorando o de evaluación de una intervención que nosotros hayamos realizado. O sea, fijaros que lo podemos trabajar con muchas maneras, muchos mecanismos o con muchos enfoques, ¿vale? Bueno, sobre esto, vamos a ir viendo ahora cuáles serían el propio cuestionario y lo vamos a ir haciendo tal y como se lo haríamos a una persona mayor, ¿vale? A poco, y lo vamos a ir trabajando pregunta por pregunta, de manera que tengamos muy claro cómo tiene que ir funcionando. Entonces, esto es mucho más fácil si los que estáis viendo la clase tenéis por delante el material, con lo cual es mucho más sencillo para poderlo seguir. Vamos a empezar a trabajar el cuestionario. Bueno, aquí tenéis un modelo de cuestionario de BATAP. Os recuerdo que manejando la lupita que tenéis a la izquierda, podéis ampliar cada uno de vosotros o reducir la imagen de lo que estáis viendo, ¿vale? Este cuestionario, si os dais cuenta, tiene aquí el membrete de la Universidad Pablo Olavide y vienen 3 doctores, entre los que me encuentro, porque concretamente este modelo de BATA nosotros lo hemos aplicado en varias investigaciones, no solamente diagnósticos, sino en investigaciones reales de trabajo social, donde se nos pedían valoraciones de grupos completos de personas mayores relacionados con otras variables. Lo digo para que sepáis que este, por ejemplo, es un modelo de BATA, el mismo modelo BATA que se ha utilizado, ¿vale? Entonces es importante. Bueno, lo primero que vienen, evidentemente, son la identificación del sujeto a la que se le pasa el cuestionario, el profesional, en este caso, que realiza el cuestionario, la fecha es muy importante y el centro o lugar en el que se desarrollaría ese cuestionario. Lo primero que nosotros marcamos, si os dais cuenta, es, nos van haciendo una serie de preguntas, ¿vale? En este caso es un hombre o una mujer. Nosotros marcaríamos el sexo, en este caso, marcando rápidamente la opción que correspondiese, ¿vale? Edad, mirad, apartado 1, aquí tenéis la edad. En la edad
Si os dais cuenta, cada pregunta en el cuestionario, en esta escala que estamos trabajando de Bata, todos los apartados de preguntas tienen arriba la información que pone P, dos puntos y una rayita en blanco, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque siempre vamos a poner ahí una puntuación. Esa puntuación nos la va a dar los indicadores que vienen más abajo. Por ejemplo, si yo estoy en el apartado de edad, todo el mundo está situado en la pregunta 1, pues lo primero que vamos a poner es la fecha de nacimiento, simplemente se pone la fecha de nacimiento y ahora marcamos la opción de edad que esté. Oye, mira, el sujeto al que yo le estoy pasando el cuestionario tiene 62 años, pues entonces marcaría la primera opción que es menor de 65 años. ¿Cómo se marcaría? Pues la forma en que se trabajaría sería rodeando esta opción. Esto es muy importante, es decir, siempre, siempre, siempre este cuestionario, aparte de los datos que nosotros tengamos que poner manualmente, como por ejemplo una fecha que hemos puesto de nacimiento, rodeamos la puntuación que creamos. ¿Vale? Esto es muy importante, pero imaginaros que nosotros en un momento determinado, en vez de esa edad, lo que tenemos es una persona que tiene 76 años. Si tiene 76 años, diríamos, pues tenemos, en este caso, esta puntuación, un punto, y ojo, he marcado ya una letra, la tengo que rodear. Esto es muy importante. Si tuviese 84 años, yo lo que marcaría sería el 2, ¿vale? La letra F, esto es muy importante, aquí las letras son muy importantes, y la letra G las dejaría aquí. Y al final, antes de pasar a la siguiente pregunta, lo que haríamos en este apartado de aquí, vais viendo, en donde pone edad, pongo la puntuación. ¿Qué puntuación tengo en esta opción que estamos marcando? Pues, por ejemplo, pondría 2, ¿vale? Aquí pondría 2 y seguiría, y se quedaría la F y la G para verlas luego, pero se quedarían marcadas, ¿vale? Si marcamos en el nivel de estudio, si os dais cuenta, siempre, siempre viene un apartado de puntuación. Yo marcaría, de entre todas las opciones que tengo aquí, cuál sería la más correcta. Es decir, una persona analfabeta o analfabeto funcional, sabe leer o escribir, tiene estudios primarios, tiene formación profesional, tiene estudios medios, no universitarios o incluso superiores, aquí entrarían también los universitarios, y yo marcaría la opción que fuera. Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene problemas de lectoescritura o no sabe leer o escribir, pues marcaría aquí. Yo aquí en esta puntuación marcaría aquí o pondría aquí un 1. ¿Entendido? Eso es muy importante. Si yo voy a ver ahora el apartado de Estado Civil, me coloco en esta opción, ¿vale? En el apartado de Estado Civil, lo importante es, fijaros que al final tendré que volver también a poner la puntuación, es ver cuáles son las opciones que tengo. Oye, mira, si la persona es soltero, pues es 0 puntos. Si la persona es viuda, estamos aquí, imaginaos que tenemos una persona que tiene viudedad. No es lo mismo hace un año que hace menos de un año. Para el cuestionario no. ¿Por qué? Porque imaginaros que nosotros tenemos una persona viuda, ¿vale? Tenemos una persona viudedad, la que tenemos aquí, que es viudo desde hace menos de un año. ¿Qué marcaría? Marcaría 0 puntos y la letra F. Si os dais cuenta, cada apartado tiene sus puntuaciones. ¿Qué pondríamos aquí arriba? Pues como es 0 puntos, pues pondría un 0. Ya está, no pasa nada. Se pone la puntuación que fuera. Pero hemos marcado una letra que es importante luego para el diagnóstico que vamos a hacer de resumen con las diferentes letras. Vamos, si os dais cuenta, toda la dinámica es marcar puntuaciones y donde hay letras marcadas, nosotros dejamos las letras marcadas, ¿vale? Si nosotros nos vamos al siguiente apartado, que sería, por ejemplo, el apartado de familia, siempre al final tendré que venir aquí para poner una puntuación. El apartado 4 tiene una puntuación, un sumatorio de puntuación que tendré que poner al final. Pero este apartado 4 es un poquito amplio porque tiene diferentes subapartados. Bueno, pues los vamos a ir viendo. Es decir, primero, unidad de convivencia. ¿Con quién vive usted? Estamos en este lado, ¿vale? Oye, mira, yo vivo con una persona que es mayor, con mi pareja que es mayor de 75 años. Pues bueno, pues esa sería esta opción, que sería, marcaríamos la puntuación 2 y la letra F. No, 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 no. Yo vivo solo. Si vivo solo, pues puntuaría con 5, marcaría la letra F, marcaría la letra G. Es decir, nosotros tendríamos que ir buscando siempre la puntuación o el aspecto que más se relacionara a la realidad del sujeto al que nosotros le estamos pasando la encuesta. Por ejemplo, oye, yo vivo con personas sanas que son menores de 75 años, ¿vale? Y además, ¿vale? Con mi pareja,
solo con un cónyuge menor de 75 años, con personas mayores de 75 años, con personas... Si siempre tendríamos que ir buscando qué puntuación o qué grupo, si es puntuación y letra, tengo que ir marcando, ¿vale? En el caso de que sean cuáles son sus relaciones con ellos, fijaros, aquí estamos midiendo las relaciones, antes hemos descrito en la unidad con quién vivo, ahora lo que vamos a ver son sus relaciones, pues la relación general con las personas con las que vivo. Tendríamos que marcar como trabajadores sociales la que consideremos más óptima a lo que nos estén describiendo esas personas. Oye, mira, mis relaciones son malas o muy malas porque nos lo han descrito como maltrato. Pues ya tendríamos que marcar el apartado 3, el apartado F, el apartado G, ¿vale? Como seguimos trabajando en familia, bueno, pues nosotros trabajaríamos el siguiente apartado. El siguiente apartado es relación con la familia extensa. No son los convivientes, son familia mía, pero no son con las que estoy viviendo, porque con las que estoy viviendo ya le hemos preguntado en el apartado 4.1, ¿eh? Recordad, en el apartado 4.1 hemos explicado sobre la unidad de convivencia. Ahora estamos en la familia extensa. ¿Tiene más familia? Valorar solo la puntuación más baja, por favor. Oye, mira, yo tengo hijos, tengo padre, tengo hermanos. No. Si tengo toda esa gente, tengo un montón de gente, solamente puntuaría la puntuación más baja, ¿vale? Y siempre seguiríamos las instrucciones de la escala. Oye, mira, yo no tengo ninguna familia extensa. Si yo no tengo ninguna familia extensa en este apartado, marcaría el 5 y me iría ya directamente a la pregunta 5.1, porque no tengo que preguntar más nada. ¿Vais viendo, no? En el caso de que no sea así, ¿vale? Pues trabajaríamos lo que sea. Sí, mira, yo tengo mi familia extensa, que tengo hermanos, ¿vale? Y tengo nietos. ¿Cuál es la puntuación más baja de los dos? Pues da igual, marcaríamos una de ellas, solamente una de ellas, porque está en este caso son dos puntuaciones similares, ¿vale? Pero siempre se puntuará o marcaremos la puntuación, solamente habrá una puntuación en este apartado, si no hacemos mal la escala, tened cuidado con eso, más baja, ¿vale? Seguimos preguntando, en el caso de que no hayamos, dado esta opción, recordad, si hemos dado esta opción, nosotros ya pasaríamos a la 5.1, pero si hemos dado alguna de las anteriores, ¿vale? Pues se sigue preguntando, que es el 4.2.1, ¿dónde vive? En este caso, lo que más se ciña a la realidad que nos describan, en la misma localidad, en una localidad próxima, se entiende que es como mucho media hora de desplazamiento, más de media hora, pero que viven cerca, o sea, en la misma provincia, u otras situaciones más lejanas, ya pondríamos otra puntuación y marcaríamos 2, ¿vale? Y ¿qué tal se lleva con toda esa red? En general, percepción general, pues pueden ser relaciones buenas o buenas, regulares o malas o muy malas, y marcaríamos la puntuación que fuera. Vale. Vamos a suponer que ya hemos hecho todo el apartado, hemos ido haciendo preguntas, hemos sacado esa información con nuestro cliente de trabajo, nuestro usuario de trabajo social, y ahora volvemos al apartado de familia. Recordad que antes lo hemos dejado en blanco y sumamos todas las puntuaciones que hayamos tenido en el apartado familia y lo ponemos aquí. Si he marcado letras, ahora mismo no las voy a utilizar, simplemente si hay letras F o letras G marcadas, las dejaré ahí marcadas porque luego al final del bataz de la escala volveremos aquí, pero siempre es muy importante poner la puntuación total en cada apartado. Bien, vamos a ver ahora el apartado de relaciones. También tiene un apartado de puntuación general que tendremos que puntuar al final. ¿Tiene alguien con quien hablar sus cosas privadas o personales? Lo que nos diga la gente. Lo que entienda la gente por cosas privadas o personales. Evidentemente, hablamos de personas de confianza próximas que estén dentro de su red de apoyo, ¿vale? Oye, pues sí, oye, pues no, ¿vale? Si es un sí o un no, pues nosotros marcaremos la puntuación que sea necesario. ¿Cuándo ve a sus familiares y o amigos? ¿Vale? Esto es muy importante. Oye, mira, yo no tengo familiares o amigos, no los veo nunca. Bueno, pues evidentemente marcaremos un 3. No, yo los veo casi todos los días. Yo los veo poco, pero llaman habitualmente o casi todos los meses, es decir, más de 8 veces al año o una vez al año, sería un promedio inferior, ¿vale? Si os dais cuenta, una vez al año es muy poco, por eso tiene puntuaciones más altas. Nosotros, dentro de este apartado, tendríamos que buscar la puntuación en función de la realidad o solamente una puntuación en este apartado que nos den nuestros clientes o usuarios. Con esta puntuación y con la que haya sacado aquí, nosotros venimos al apartado de relaciones y ponemos la puntuación total que se obtenga. Podemos tener una cantidad, si os dais cuenta, entre 0
y 4 como máximo, porque sería el sumatorio máximo, ¿vale? Vale, vamos a ver el apartado de ayuda. Exactamente igual. En el apartado de ayuda, al final tendremos que volver y tendremos que dar la puntuación. ¿Qué es lo que vemos aquí en el apartado 6? Pues nos pregunta, ¿recibe algún tipo de ayuda de algún familiar o persona contratada? Nos da igual, ¿eh? Algún familiar o persona contratada para que lo atienda a usted o para los trabajos de la casa. Es decir, oye, mira, yo tengo una persona, no tiene por qué ser mi confidente, antes le hemos preguntado sobre las relaciones, ahora hablamos de ayuda, personas que te ayuden, pueden ser personas contratadas o personas familiares o cualquier persona que viene a ayudarte, ¿vale? Y cuando tú lo necesitas, viene a ayudarte. ¿Cómo marcamos esta respuesta? Pues tendremos que discernir cuál de estas opciones es la que más se ciñe a lo que nos cuente el usuario o el cliente. Mira, no, además no lo necesito, ¿vale? Pues directamente ya paso a la pregunta 6.4. No, aunque me hace falta, ¿vale? Si te hace falta, ¿para qué? ¿Para cubrir necesidades básicas o para otro tipo de necesidades? Porque si es para necesidades básicas, tendríamos que marcar, fijaros, 5 puntos y además la letra G. ¿Qué son necesidades básicas? Bueno, fijaros aquí, la escala te marca que para las necesidades básicas tiene una anotación, necesidades básicas. ¿Dónde está esa anotación? Bueno, pues en la última página de la escala vienen esas anotaciones, os las voy a poner. Necesidades básicas, las tenéis aquí, ¿vale? Consideramos aquí necesidades básicas, elementos como alimentación, vestido, higiene personal o también el control de la medicación. Todo lo que no sea esto, ¿vale? No son las necesidades básicas, ¿entendido? Eso es muy importante. No son las necesidades básicas. Vale, un momentito. Entonces, en este apartado, ¿vale? Cuando nos dicen no, aunque sí me hace falta, tendríamos que discernir si es para necesidades básicas, ¿vale? En el caso que fuera necesidades básicas, marcaríamos el 5 y la G. Y ojo, pasaríamos a la pregunta 6.4. Oye, mira, sí recibo ayuda, pero, seguimos, avanzamos, solo cubre mis necesidades básicas o no cubre mis necesidades básicas, pues fijaros, tendríamos que ir apuntando lo que fuera, o sí y además cubre todas mis necesidades. Pues aquí en este caso tendríamos 0 puntos. Nosotros iríamos marcando las puntuaciones en función de la información que nos fuese dando nuestro cliente o nuestro usuario. Sobre este mismo apartado tenemos otro más. ¿De quién se recibe esa ayuda? Recordad, la instrucción es clara, solo una respuesta. Pues la recibo básicamente, oye, yo la recibo de varios, pero claro, aquí la pregunta es ¿de quién principalmente? ¿Vale? De mi cónyuge, de un hijo, hermano, nieto, sobrino, vecino, amigo, de más de un familiar, entonces marcaríamos 0, o de otros que no fueran ninguna de las categorías que aparecen aquí, pues nosotros pondríamos la más similar y la puntuación que el trabajador social considere más similar que se debería de poner en este apartado, ¿vale? Por parecido, por proximidad. ¿Entendido? Eso es un criterio técnico profesional. En cualquier caso, nosotros iríamos marcando la puntuación que fuera, ¿vale? Seguimos en el apartado 6. ¿Tiene o se queja esa persona principal que a mí me cuida de que tenga problemas para atenderme o para ayudarme? O un sí o un no y la puntuación que fuera, ¿vale? Y el apartado 6.4, que en este mismo apartado 6, es sobre preguntas de prestaciones o servicios que tengamos complementarios. Aquí se aceptan respuestas múltiples. Tantas podemos marcar con una opción, con una V o con lo que sea, ¿vale? Tantas opciones como queramos, porque estas no marcan puntuación, simplemente nos sirven como trabajadores sociales, ¿vale? Para medir o para saber qué otros servicios o prestaciones está recibiendo nuestro cliente usuario. Con todo ello, ¿nosotros qué haríamos? Pues muy fácil. Nosotros nos iríamos, sumaríamos todas las cantidades, todas las puntuaciones y marcaríamos aquí la puntuación total que corresponde al apartado 6 de ayuda. Si durante ese proceso he marcado letras, las dejo marcadas, ahora mismo no las voy a utilizar, pero luego volveremos al final para ver esas letras, ¿vale? Pregunta 7 del Batad. También igual, al final tendremos que volver para ver esas previsiones de futuro, qué puntuación total tenemos. En el apartado 7.1 nos preguntan, en caso de que no pudiera valerse temporal o definitivamente, ¿hay algún familiar o amigo que podría atenderle?
¿Qué significa que no pudiese o no pudiera? Fijaros que es una pregunta hipotética. No te están preguntando si no te vales ya, si tienes problemas para poderte desenvolver tú solo, ¿vale? Te están diciendo, en caso de que no te pudieras tú solo valerte temporalmente o definitivamente por ti, ¿tienes algún amigo o algún familiar que pudiera atenderte? Por aquí lo que estamos midiendo es la posibilidad de atención, sea real o no, que tú consideras que tiene y percibes. Para ello, ¿qué se entiende en esta escala por valerse temporalmente? Pues nos vamos a la nota 2, que la tenemos aquí. Nota 2. Consideramos que temporal es 1 o 2 meses, ¿vale? Esa es la aclaración que nos hace la escala. ¿Entendido? 1 o 2 meses, vale. Repetimos, en caso de que no pudiera valerse temporal definitivamente, ¿hay algún familiar o amigo que le pudiera atender? Sí, todo el tiempo que necesite, pues marcaríamos aquí un 0. O, sí, pero una temporada, por ejemplo, una semana o un mes. Sí, pero solamente para algunas cosas, ir al médico, comprar. O, nadie podría atenderme. Imaginaros que marcamos aquí, pues marcaría la puntuación 5, marcaríamos la letra F y ya directamente pasaría a la pregunta 8.1. En el caso de que no hayamos hecho esta opción, pues seguiríamos preguntando en el apartado 7, ¿vale? ¿Quién podría atenderle? Pues igual, marcaríamos, ¿vale? Solamente atentos, aunque sean varios, solo se marcaría la puntuación más baja, la que fuere de estas puntuaciones que estamos marcando, ¿eh? Y si es otra persona que no aparece en la lista, pues marcaríamos nosotros la puntuación más similar como trabajador social, como criterio técnico, ¿vale? 7.3. Su posible, recordad que son preguntas hipotéticas, cuidador principal, ese sobre el que podría atenderme o cuidarme, ¿vale? ¿Qué características tiene? Pues una persona que trabaja solo en casa, pero mayor de 75 años, trabaja en casa y tiene problemas de salud, trabaja en casa y es menor de 75 años y tiene problemas de salud, trabaja solo en casa y se encuentra bien de salud, o trabaja fuera de casa. Y la puntuación que nosotros considerásemos que debe de tener en función de los apartados que estamos marcando. Con todo ello, ¿nosotros qué haríamos? Pues sumaríamos las puntuaciones del apartado 7, que son previsiones de futuro, por eso se pregunta de manera hipotética, y pondríamos aquí nosotros la puntuación total. Si durante la pregunta 1 hemos marcado letras, pues las dejamos ahí marcadas y ya volveremos a ellas un poquito después, ¿vale? Bien, seguimos avanzando. El apartado 8 también, que es de la economía, tiene una puntuación, sumatoria de puntuación, que volveremos al final para marcarlo, ¿vale? 8.1. ¿Cuánto dinero ingresan al mes entre usted y su pareja? No cuentan las pagas extras, o sea, estamos hablando de una ponderación mensual. Lo que queremos saber es el dinero que entra en la unidad de convivencia, ¿vale? Si es usted con su pareja, pero si hay más personas en la unidad de convivencia que tengan ingresos, imaginaros que viven con un hijo que no está viviendo de manera independiente, sino que vive con esta persona mayor y aporta ingresos. Bueno, pues esta cantidad es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué cantidad tiene? ¿Cómo se trabaja esto? Recordad, estamos hablando de cantidad mensual. Oye, mira, es que resulta que no hay unos ingresos fijos mensuales, sino que son esporádicos. Bueno, pues más o menos cuánto vienes a ganar, una aproximación mensual cuando hay ingresos, ¿vale? O, mira, es que yo nada más tengo ingresos 8 meses al año. Bueno, pues si son 8 meses al año, calcula el total y lo divides entre 12. Pero la idea sería que nosotros pusiésemos aquí una cantidad económica, ¿vale? De ingresos estimados mensuales. Por eso aquí no se cuentan las pagas extras ni nada de eso, ¿vale? Una regularidad de ingresos que nosotros lo vamos a tener. En el caso de que no sepamos o no seamos capaces de contestar esta pregunta, se pasaría a la pregunta 9.1 y marcaríamos aquí un 0. Esto está totalmente desaconsejado en el BATAT. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo que haríamos es como decir que el peso de su situación económica no influye en la situación social que tenga esa persona mayor. Si no la conseguimos medir, nos estamos haciendo un flaco favor como trabajadores sociales para medir la escala. Vamos a intentar que esto no ocurra nunca cuando aplicamos el BATAT y que siempre intentemos aplicar y descubrir la cantidad, ¿vale? Entonces, la idea sería siempre nosotros poner aquí una cantidad, ¿vale? De ingresos mensuales que pueden provenir de una fuente de ingresos o imaginaros que son de más de un ingreso, ¿vale? Vale, a partir
muy sencillo. ¿Cuántas personas viven de esos ingresos que nosotros hemos marcado? 1, 2, 3, las que sea, las ponemos aquí, ¿vale? Esta cantidad inicial que nosotros hemos marcado, la cantidad inicial, se va a llamar, económica de ingresos se va a llamar A, y la cantidad de personas que viven de esa cantidad de dinero se va a llamar B. Luego estará la cuantía mínima Q, que es la que tenemos nosotros que averiguar. ¿Qué es la cuantía mínima Q? Esta es la que nos va a dar la valoración de si su situación económica como persona mayor es importante o no en la escala Avatar. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula a partir del SMI. ¿Qué es el SMI? Bueno, es evidente, todo el mundo lo sabe, pero lo vamos a leer, ¿no? El SMI, que lo tenemos aquí, es el salario mínimo interprofesional. Es muy importante. Ese salario mínimo interprofesional lo que nos va a dar, evidentemente, es un referente de cantidad. ¿Vale? Estamos aquí. ¿Vale? Estamos hallando. Por favor, que alguien me diga cuál es el salario mínimo interprofesional que ahora mismo está vigente. Venga, rápidamente. Buscarlo. ¿Cuál es el salario mínimo interprofesional? Ángel, 950, 900 y algo, vale. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomar un criterio, ¿vale? Vamos a establecer que este SMI para hoy, ¿vale? Van a ser 950 euros, ¿vale? Lo vamos a establecer en 950 euros, ¿vale? Importante. Lo dejamos aquí como referencia para todos. Lo digo para que tengamos un criterio homogéneo. Bien. ¿Cómo se aplicaría esto? Pues se hace esta formulita. Por favor, cuidado con las cuentas. Cuidado con las cuentas. Es muy sencillo, pero ya sabéis cómo se tiene que establecer. Bueno, vamos a dejar ese 950 aquí. Vamos a poner los valores. Tendríamos que poner, donde pone SMI, pondríamos 950, ¿vale? Porque ya hemos tomado un criterio. Donde pone B, la letra B, recordad que era el número de sujetos que vivían de los ingresos. Antes hemos respondido a esa pregunta. Pueden ser 1, 2, 3, los que sea. Pues marcaremos aquí el valor, ¿vale? Y igualmente, volveremos a poner aquí 950, ¿vale? Porque se multiplicará por 950. ¿Cómo se resuelve? Pues evidentemente lo primero que se resuelve son los paréntesis internos. Lo primero que resolveríamos sería esto, B menos 1. Después toda esta operación, aquí me va a dar un valor, ¿vale? Aquí me va a dar un valor, el que sea. Lo multiplicaremos por 0,5 y lo multiplicaremos por 950. Y una vez que tengamos esta operación, le sumaremos otra vez 950. Y me va a dar aquí un valor. Por favor, esto es un proceso matemático sencillo. Entonces, una vez que sustituyamos la letra B por el valor que sea y el SMI, como hemos visto aquí, por 950, yo haré un cálculo y ese cálculo lo vamos a llamar letra Q. Esa letra Q es muy importante. Ese cálculo, que lo denominamos letra Q, me dará una cantidad. Eso es Q. ¿Qué ocurre con Q? Bueno, pues la escala me dice, cuando el valor de A, ¿qué era A? ¿Recordáis A? A lo hemos obtenido antes. A era esta cantidad, que ahora la vamos a utilizar. Es la cantidad de ingresos mensuales que nosotros hemos marcado en esa unidad de convivencia. Bien, cuando A, los ingresos mensuales, están por debajo o son inferiores a Q, ¿vale? Tiene 5 puntos en Avatar. Cuando A, aquí lo tenéis, es igual a Q o a 2 veces Q, ¿qué era Q? El valor este, recordad que lo hemos calculado antes. Q siempre es este valor que hemos calculado aquí, ¿vale? Cuando A se encuentra entre Q o es igual a Q o es hasta igual a 2 veces Q, son 2 puntos. Y evidentemente, cuando A ya es superior a Q, no puede ser igual, ¿eh? Es superior a Q, marcaríamos 0 puntos, ¿vale? Bueno, importante, esto es ir pasito a pasito, es muy sencillo, muy sencillo. Por favor, lo primero que hacemos es averiguar A, lo segundo que hacemos es averiguar B, lo tercero que hacemos es resolver con B, con la letra B, esta cantidad y me da Q,
y luego ver la acción que existe entre A y Q, que me va a marcar una puntuación. Una vez que yo tengo esa puntuación, ¿qué hago con ella? Pues me vengo al apartado Economía, por favor, y en este apartado yo marcaré la puntuación que me ha dado. Por eso es importante que nunca hagamos esta opción, porque siempre pondremos 0, entonces no sabemos realmente el peso que tiene la economía en esa valoración social que estamos haciendo de las personas mayores. Bueno, ya vamos terminando. Vamos a ir ahora al apartado vivienda. Igual que los anteriores, tendré que volver al final para marcar una puntuación. Bien, 9.1. La casa donde vive usted. Valorar solamente la puntuación. En este caso, por favor, la más alta, ¿vale? Aquí la más alta. Estamos en el apartado 9.1. Bueno, pues la situación que más se dé aquí, que más se refiera o más se parezca a los que están puestas en la escala. Mira, mi casa donde yo vivo está en ruina o hay desahucio. Entonces marco 5 y ya me voy a la pregunta 10.1, ¿vale? Soy una persona mayor que vivo rotando, ¿recordáis este fenómeno? En casa de los hijos, me vivo con uno, otro me vivo con otro, otro me vivo con otro, una semana con uno, otro con otro, ¿vale? Marcaría 5, porque eso significa también una tremenda inestabilidad. Yo vivo una situación precaria o temporal, cedida, mi casa no es mía, sino que alguien me la ha cedido en usufructo, está alquilada por usted o por su cónyuge, ¿vale? Aquí hay una anotación, que es la anotación 4, vamos a comprobar que es la anotación 4, vamos a verla, un momentito. Perdón, ¿dónde estamos? A ver. Aquí en la anotación 4, os la pongo rápidamente, nos dice la anotación 4, también se considerará el mismo ítem si la vivienda es propiedad o está alquilada por los hijos, si estos viven con las personas mayores, ¿vale? Fijaros, las notaciones son importantes porque nos dan pistas, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, bueno, de propiedad o de su cónyuge u otro. El otro siempre buscaríamos el más similar y pondríamos la puntuación más alta, ¿vale? De estas que están aquí, que más se parezca. Si es más de una situación, solamente se marcará una y siempre en este caso, del apartado 9.1, será la puntuación más alta. Bien, en el apartado 9.2, desde su cuarto de estar o su habitación, recordad, se refiere al lugar donde más horas pasa esa persona en su casa, ¿vale? Su habitación o una sala de estar, una salita, no sé, donde más horas pase, normalmente donde tiene la tele, ¿vale? ¿Puede acceder a su cocina y a su baño? Vale, puede acceder porque estamos hablando de una pregunta de accesibilidad. Oye, mira, no puedo acceder a mi cocina o baño porque hay escalones o está muy lejos, yo no me puedo desplazar, no puedo andar, pues marcaríamos esta opción que serían 2 puntos, ¿vale? O sí, porque en barreras, no tengo ningún problema. Es decir, marcaríamos las puntuaciones que viésemos que se adaptan más a lo que nos van contando. ¿Tiene su casa barreras exteriores? Esas que hemos preguntado antes eran las interiores. Las exteriores, como trabajadores sociales haremos preguntas interesantes para comprobar esto. Oye, mira, sí, aunque puedo superarla, sí tiene barrera y evidentemente no puedo superarla, marcaríamos 2 puntos, o mira, no hay barrera, y marcaríamos 0 puntos. 9.4. ¿Qué equipamientos tiene su casa? Mira, esto es muy sencillo. Aquí hay dos posibles respuestas, o un sí o un no, y las tenemos que responder todas. O tengo agua fría o no tengo agua fría. En caso de no tener agua fría, pues marcaría 3. ¿Que tengo agua caliente? Pues un 0. Vais viendo, vamos marcando las puntuaciones a todas y cada una sobre sí o no de las preguntas que nosotros vayamos haciendo, y son un montón, ¿eh? ¿Vale? Si tengo de todo, pues va a ser 0. Si no tengo, vamos a empezar a montar un montón de cosas. Pensar una persona mayor que no tenga calefacción. ¿Qué se entiende por calefacción? Importante. Calefacción en esta escala, entendemos, un momentito que os lo pongo, en el apartado 6, aquí. Se considerará que tiene calefacción si posee cualquier tipo de calefacción centralizada, calefactores eléctricos, siempre que pueda efectuar simultáneamente a la zona, calentar simultáneamente varias zonas de la casa que utilice el interesado. Eso se le llama calefacción, ¿vale? No es una pequeña estufita, ¿vale? Sino que estamos hablando de calefacción, ¿vale? Pues nosotros iremos marcando todas las posibilidades que tengamos, estas y las anteriores. Desde su cuarto de baño, es muy importante el cuarto de baño, ¿vale? No tiene cuarto de baño, es un cuarto de baño colectivo porque vive una pensión, en un bloque, es individual, familiar. La puntuación, o en caso de la situación,
que más se parezca. ¿Qué hacemos al final? Pues al final nosotros vamos sumando todas las puntuaciones en el apartado vivienda, venimos aquí y el sumatorio total de puntuaciones lo marcamos en el apartado 9, ¿vale? Siempre, si os dais cuenta, el proceso es igual. Otras cositas que me van a preguntar, luego al final tendré que venir y poner la puntuación total. ¿Ha cambiado de casa, hace menos de un año? O es un sí o un no. Y si hay puntos, marcamos puntos. Y si hay puntuaciones y letras, pues marcaremos puntuaciones y letras. ¿Ha estado hospitalizado en el último año? Pues un sí o un no y lo que proceda. ¿Es usted cuidador de alguien? O sí o no. En el caso de que sea de alguien, pues sería bien bueno para el trabajo social tener esa información y lo vamos a marcar aquí, ¿vale? Al final, todas las puntuaciones que tengamos las sumaremos y colocaremos aquí, en este apartado, la puntuación que sea. Si por el camino he marcado alguna letra, ¿vale? Las dejaré marcadas, que luego al final del cuestionario vendremos a ver qué es lo que ocurre con él. Vale. En el apartado de ocio, y tiempo libre, igual, vamos a marcar las puntuaciones y al final haremos el sumatorio. ¿Con qué frecuencia realiza las actividades que le voy a leer? ¿Vale? Como trabajo social. Un punto. Si hacemos menos de 2 actividades a la semana, simplemente tenemos que marcarla. Y si hacemos menos de 2 actividades a la semana, aquí pondremos un punto, ¿vale? Si no, pues pondremos 0. Oye, mira, yo escucho la radio, veo la televisión, leo la prensa, ya tenemos 3, pues ya sabemos que vamos a poner un 0, ¿vale? Si tenemos menos de 2 actividades y solamente hacemos una, tenemos un déficit en el apartado de ocio y tiempo libre y lo vamos a marcar, ¿vale? Aquí tenéis un listado, si os dais cuenta, muy interesante, o de otras actividades que nosotros podamos marcar. Al final pondremos aquí la puntuación, ¿vale? Del total de actividades que nosotros realizamos y, como se ha explicado antes en el enunciado, solamente se va a poner un punto si hace menos de 2 actividades y lo pondremos aquí. Si no, es 0, ¿vale? Y lo bueno es que tendremos para el trabajador social un catálogo con actividades de ocio, tiempo libre, etcétera, etcétera, que esa persona tiene o realiza en su tiempo, ¿vale? Apartado de malos tratos. Este apartado no tiene puntuación, si os dais cuenta, ¿vale? Aquí no tenemos la puntuación. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que no nos interesa por punto. Aquí lo que nos interesa es si se da alguna letra X, ¿vale? ¿Alguien le ha dañado en casa? Por favor, como trabajadores sociales sabréis lo que tendréis que preguntar aquí. Explorar. Si os dicen que sí, ya ponemos una X. ¿Tiene miedo de alguna de las personas con las que vive? O es sí o es no. Si es un sí, ya marcaremos una X. ¿Siente que alguien controla su vida o su dinero? Igual, si es un sí, pues pondremos una X. Si es un no, pues no haremos más nada. Bien, con ello ya habríamos terminado el BATA. ¿Qué hacemos con el BATA? Bueno, el BATA tiene un apartado, un baremo, que se llama por punto y un baremo por letras, que las tenemos aquí, ¿vale? Tenemos estas dos opciones, el baremo por punto, baremo por letra, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar en la escala del BATA? Bueno, muy sencillo. Lo primero que nosotros hacemos es una ponderación de las puntuaciones que nosotros hemos obtenido en cada apartado. Recordad que durante todo el proceso, en cada apartado hemos ido sumando las puntuaciones y las hemos puesto, de tal manera que si ahora hacemos un resumen, que es lo que nosotros tenemos aquí, podremos darnos cuenta de que en ese resumen de puntuación, en el baremo, ¿vale? Estamos aquí, ¿vale? Todo ese apartado. Cuando nosotros teníamos una puntuación en edad, ahora lo traemos aquí. Cuando en el apartado a nivel de estudio tenemos una puntuación. En el apartado de familia también, en el apartado de relaciones, en el apartado de ayuda. Lo que vamos a hacer es ir poniendo todas esas puntuaciones que nosotros durante la escala hemos ido sumando y al final tendremos aquí una puntuación total. Una puntuación total. ¿Cómo se interpreta? Pues muy sencillo. Antes en la introducción lo hemos hecho. Si esa puntuación total que nosotros hemos ido haciendo, si esa puntuación total nos ha dado, que le hemos marcado aquí, ¿verdad? Se encuentra entre 5 y 9, incluyendo el 5 y el 9, diremos que la situación de esa persona mayor es buena o que se encuentra simplemente en una aceptable situación social. Muy bien. Si está entre 10 y 4, nosotros diremos que existe riesgo social. Ojo, además, como tenemos desglosadas aquí las puntuaciones, sabremos qué elementos son los que están puntuando más, si os dais cuenta. Entonces, podremos decir qué es lo que coloca a esa persona en situación de riesgo social.
¿vale? ¿Qué elementos tiene más dañados? Si un tema económico, un tema de la vivienda, un tema de relaciones, si son todos, si son varios, ¿vale? Porque tenemos los puntos que nos dan la sensibilidad y datos e informaciones para poderlo ver. Incluso por ahí tenemos, oye, mira, ¿qué es cuidador? ¿De quién? Pues tenemos ahí también ese dato cogido. O sabemos qué recursos recibe, porque antes también lo hemos preguntado. Vale, es decir, si nos da ese elemento, como yo tengo aquí las puntuaciones, yo sé por qué está en riesgo de situación, existe riesgo social, ¿vale? Si la puntuación en este caso tiene 15 o más puntos, esto ya es más grave, decimos que existe una situación de riesgo social grave. Y además, por las puntuaciones, también seremos capaces de describir por qué y cómo se encuentra en situación de riesgo social, tanto los trabajadores sociales. Y esta puntuación que nosotros tenemos aquí nos da mucha información que junto a las puntuaciones parciales somos capaces de decir qué áreas tiene deficitaria o qué elementos están mal, sobre todo si existe riesgo social o si existe riesgo social grave que nos da esa puntuación. Es decir, nosotros podemos hacer un pequeño diagnóstico por punto. Ese pequeño diagnóstico lo explicamos en función de las puntuaciones totales que hemos obtenido y en función de esas puntuaciones parciales que nos ha dado la escala. Es fantástico el instrumento. Vale. Esto sería el apartado que nos da la posibilidad de un diagnóstico social de Batat por punto. Es decir, nosotros lo hemos hecho en función de estas puntuaciones y ya hemos dicho que también podemos utilizar estas puntuaciones parciales. Pero ¿qué ocurre con las letras? Con las letras también nosotros podemos hacer un diagnóstico por letra. Recordad que durante todo el tiempo nosotros hemos ido marcando letras. ¿Qué hacemos ahora? Ahora las contamos. Oye, voy a volver atrás y voy a ver cuántas letras F marqué. Oye, tengo 2, tengo 3, tengo 4, pues pongo aquí el... ¿Cuántas letras G marqué? Y las pongo aquí. ¿Cuántas letras X marqué? Recordad que hemos ido rodeando con círculos y las marcamos aquí. ¿Cómo se interpreta? Es sencillo. Si yo tengo 3 o más letras F, yo ya digo que esa persona mayor se encuentra en una situación de fragilidad. Si yo tengo, en este caso, en la letra G, 3 letras G, ya decimos que es una persona que se encuentra en situación geriátrica, con lo cual vamos a hablar de la necesidad de cuidado, etcétera, etcétera, situación de dependencia, etcétera, etcétera. Pero ojo, igualmente, si yo tengo una persona que tenga cualquier letra X, con que tenga una, aquí podemos poner 1, 2 o 3, porque máximo 3 se pueden marcar, ya sé que se encuentra en una posible situación de maltrato. Ojo, esta escala no verifica el maltrato, pero pone, ¿vale? Enciende la bombillita del trabajador social para decir que está en riesgo de maltrato. Por tanto, lo tendríamos que hacer. Si os dais cuenta, con todo este proceso, con todo lo que nosotros nos vamos viendo de letras F, letras G, letras X y con nosotros la evaluación que hacemos aquí, podemos hacer también un pequeño diagnóstico brevísimo de interpretación de todo lo que nosotros hemos valorado en función de la letra. Si os dais cuenta, el instrumento está muy, muy bien porque nos permite tanto un diagnóstico por punto que antes hemos explicado y un diagnóstico por letras que lo haríamos de manera complementaria. Como veis, es sintetizar muchísima información de manera muy breve que a lo mejor en un folio, en una paginita, con esto que nosotros estamos haciendo aquí, que es valoración por punto y por letra, podemos tener un tesoro desde el punto de vista del trabajador social. Bien, con esto cerraríamos lo que sería el funcionamiento de la escala Batat. Os decía también al principio que también podemos utilizar otra escala, como por ejemplo es una escala que no es específica del trabajo social, ¿recordáis? Es una escala que es genérica del trabajo, en este caso va a ser de las ciencias sociales y ciencias de intervención, lo puede aplicar un médico, lo puede aplicar un trabajador social, lo puede aplicar un psicólogo, lo podéis hacer vosotros mismos, a vosotros mismos. Oye, me gustaría saber cómo tengo la autoestima hoy. Hombre, yo ya os avanzo. Si tenéis un día muy malo, muy malo, muy malo, muy malo y lleváis encadenado varios días y hacéis la escala de Rosenberg, os va a salir que tenéis la autoestima dañada. Ahora, si ese día os va a tocar la lotería y os anda un trabajo, os anda una noticia maravillosa, habéis sacado una asignatura que teníais que responder que era muy difícil, la habéis aprobado y hacéis la escala de Rosenberg es muy sensible y va a ser capaz
de mediros la autoestima, ¿vale? Es una escala bastante interesante y muy buena. Vamos a ver un poquito sobre la escala de autoestima de Rosenberg, ¿vale? Importante sobre la escala de autoestima de Rosenberg. Mirad, si nosotros vemos la escala de autoestima de Rosenberg, las instrucciones que nos dan los autores de Rosenberg, es muy importante, ¿vale? En este caso, ¿para qué está indicada? Bueno, la escala está indicada, la indicación de la escala, en este caso es un cuestionario para explorar la autoestima personal, entendida como los sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. Ah, por favor, esto está mal escrito, ¿vale? Es Rosenberg con N antes de B, ¿vale? Cuidado, porque es el nombre de la persona, del autor de la escala, es Rosen con N, ¿vale? Y acabo de ver aquí la errata. Vale, administración. La escala consta de 10 ítems, de 10 preguntitas, ¿vale? Que son frases de las que 5 están enunciadas en forma positiva y 5 están enunciadas de forma negativa. ¿Por qué se hace esto? Para el control de lo que se conocen en lo que son los cuestionarios del problema de la aquiescencia administrativa. Es decir, para que la gente no coja el cuestionario y haga desde arriba y vaya marcando todas las opciones buenas o malas, sino simplemente las va a tener que leer porque 5 están en afirmativo y 5 están en negativo. Cuidado a los que apliquen esta escala. Mucho cuidado, porque no es lo mismo la interpretación de las preguntas 1 a las 5 que de las 6 a las 10. De la 1 a las 5, las respuestas A a D se puntúan. La A valdrá 4 y la D, que es la última, valdrá 1. Cuidado, porque de las 6 a las 10 al revés. La respuesta A aquí valdrá un 1, ¿vale? Y la B valdrá 2, la C valdrá 3, la D valdrá 4. Cuidado, 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 porque es un fallo muy importante que mucha gente novata en la escala no entiende que están puntuadas en afirmativo y negativo y que tiene unas reglas de juego la escala donde de la 1 a la 5 se puntúa de 4 a 1 de la opción A y D y al revés, de la 6 a la 10 se puntúa de 1 a 4 las opciones de A, B, C y D, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que tendremos? Pues igual que todas las escalas, nosotros al final, en función de los puntos, diremos o interpretaremos cómo tienes la autoestima. Es muy sencillo. Si tienes entre 30 y 40 puntos, pues tienes una autoestima elevada. Es la autoestima considerada normal, ¿vale? Si lo normal es estar en esas puntuaciones, significa que tienes una buena autoestima. Si, ojo, tienes menos, entre 26 y 29, por favor, tienes una autoestima media. No presenta problemas autoestima graves, pero cuidado, porque tu autoestima no está en sus mejores momentos, con lo cual habría que trabajarla, ¿vale? Evidentemente, si ya tienes menos de 25 o 25, ¿vale? Aquí ya decimos que tienes una autoestima baja y, por tanto, que existen problemas significativos de autoestima, ¿vale? Eso es lo que nos da la escala. Como veis, es muy sencillita. Bueno, la escala es muy buena, tiene unas propiedades psicométricas potentísimas, tiene una fiabilidad, si os dais cuenta, entre valores entre 0,76 y 0,87. De hecho, la fiabilidad general es de 0,80. Para los que no entendáis esto, pero es importante que lo entendáis, la fiabilidad se puntúa sobre 1. Entonces, todo lo que se acerca a 1, que sería como el 10, es bueno. En este caso, la fiabilidad general está en 0,8, que es muy potente. Una fiabilidad a partir de 0,6, 0,7 ya es muy buena, ¿vale? Ya es buena, ¿vale? Si estamos en 0,8, pues es fantástico. Significa que mide muy bien esta escala lo que dice que va a medir, ¿vale? Es muy fiable. Bueno, recordad que hemos dicho que la escala se puede responder con letras, ¿no? Con una escala de gradación. Es decir, la aquí A significa muy de acuerdo, B de acuerdo, C en desacuerdo y D muy en desacuerdo, ¿vale? ¿Cómo sería la escala? Pues muy sencillo. Nosotros aquí hemos dicho 10 ítems, 10 preguntitas, donde las 5 primeras están en afirmativo y las 5 segundas, a partir de las 6, están en negativo. Por eso las puntuaciones son diferentes, ¿vale? Esto es muy importante. Por ejemplo, es muy sencillo. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. Y yo me imagino lo que yo digo. Estoy muy de acuerdo, ¿vale? Estoy muy de acuerdo. Soy capaz de hacer cosas también como la mayoría de la gente. Pues me voy a poner aquí la B. Tengo una actitud positiva. Aquí me voy a poner la D. Aquí me voy a poner la A. Si os dais cuenta, lo que haríamos es ir marcando los valores, ¿vale? En general, me inclino a pensar que soy un fracasado. Jolines, ¿estoy de desacuerdo? No, pues no. Estoy tremendamente en desacuerdo con esa afirmación. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. Iríamos marcando puntuaciones como fuera. Las estoy marcando de manera aleatoria. ¿Qué haríamos al final? Pues darle puntuaciones. Es decir,
Si hemos dicho que las preguntas de la 1 a la 5, ¿vale? De la 1 a la 5 en este caso, se puntúan donde A es, lo pongo aquí, de la 1 a la 5, A es 4 y D es 1, ¿vale? En este caso, según las puntuaciones que nosotros hayamos obtenido, pues si A es 4, aquí esta vale 4, esta valdría 3, así sucesivamente, y ya vamos dando las puntuaciones. Si yo he marcado aquí este valor, cuidado, este valor ya cambia. Esto no es 4, 3, 2, 1, porque es al revés. Sería 1, 2, 3 y 4. Ese valor aquí es 3, ¿vale? Y al final, lo que siempre haríamos es un sumatorio, ¿vale? Con un valor. Imaginaros que me sale aquí 29, me lo acabo de inventar, ¿vale? Me da 29 de puntuación de todo el cuestionario. ¿Cómo interpreto? Pues muy fácil. 29 está aquí. Yo tendría una autoestima media, no presenta problemas de autoestima graves, pero es conveniente mejorarla. Bueno, en cualquier caso, si os dais cuenta, son instrumentos sumamente interesantes que en este caso, si quiero medir la autoestima de una persona mayor, está puesto en primera persona, pero si le hacemos la entrevista o le hacemos el cuestionario, le pasamos la escala a la persona mayor, se la podemos hacer modo entrevista a usted y le hacerle la afirmación y que él nos vaya indicando según su respuesta A, B, C o D, dónde la ubicaríamos. O si la persona pues está tiene destreza, tiene habilidad y puede responder solo el cuestionario, pues se lo podemos entregar y la misma persona pondría una X donde procediera y nosotros al final como técnicos haríamos las puntuaciones respetando siempre las reglas de juego. Imaginaros que nosotros queremos pasarle a una persona mayor el BATAZ, que antes lo hemos visto, y la escala de Rosenberg, ¿vale? Los dos instrumentos pueden ser complementarios porque son escalares. Imaginaros que yo tengo una persona que tiene dañada, tiene riesgo social, tiene fragilidad, es persona geriátrica según el BATAZ. Hipotéticamente podríamos decir, oye, a lo mejor tiene la autoestima dañada porque su situación social está mal, está deteriorada. Bueno, pues lo podemos medir y podemos combinarla en un diagnóstico más global. Podemos decir, oye, mira, según el BATAZ tenemos esto, según los puntos que tiene tal, según las letras tiene tal, y además vemos que según la escala de Rosenberg tiene tal puntuación, tiene dañada la autoestima. O al revés, vemos que en el BATAZ, imaginaros, tenemos una persona con una fantástica valoración social, sin riesgo ninguno y sin ningún problema, y a lo mejor lo más normal sería que le saliese pues, en la escala de Rosenberg, pues, una autoestima, pues también potente, una autoestima normal, que sería una buena autoestima o elevada autoestima. En cualquier caso, las podríamos trabajar como instrumentos complementarios. Como veis, una escala de valoración la podemos utilizar como elemento complementario a estudios en trabajo social, a diagnósticos en trabajo social, la podemos utilizar como herramienta de evaluación de proyectos o intervenciones y la podemos utilizar de herramienta de investigación cuando estemos trabajando en el campo de investigación. De hecho, estas escalas que aquí os he traído hoy son escalas que nosotros concretamente en nuestro grupo de investigación hemos utilizado a niveles de investigación, ¿vale? Bueno, pues espero que hayáis tenido clara la información y os haya sido de utilidad para vuestra formación.